En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio Bolsa 915331851. Vamos a hablar de oportunidades, de ideas de inversión, de valores. Van a ver ustedes los gráficos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Gráficos que nos muestra Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de organizar o empezar nuevamente la temporada con vosotros. Bueno, nosotros también, un auténtico placer. 915331851, si lo prefieren, 609-2247-16. Oye, lo primero, IBEX 35, 14.953 puntos. ¿Qué nivel sería clave no perder para no empezar a entrar en pánico? Pues un poco más bien niveles primarios, ¿no? Podríamos llegar a decir, Susana, porque sí que es cierto que, como de hecho bien estamos viendo en pantalla, venimos con una subida bastante fuerte y, bueno, lo estamos viendo de forma muy clara en pantalla. Ese nivel de 13.000 más o menos, que es un número psicológico, un número muy redondo, nos remonta más bien a tendencias desde el año 2022, o sea, desde el inicio de lo que fue el mercado alcista que estamos viendo hasta la fecha. Entonces, hay dos niveles, por concretarlo, ¿no? Básicamente, el nivel un poco más vertical que estamos viendo actualmente. Este nivel sí que es cierto que puede ser un poquito más susceptible de poder llegar a perderse, pero en el caso de que se pierda, pues claramente podríamos llegar a estar hablando de ese nivel de 13.000 un poco más primario. En definitiva, 14.800, la pérdida no sería muy de extrañar, pero no obstante, si no perdemos ese nivel de 13.000, que es un poco el más importante, pues de momento mantendríamos la tendencia. Lo que ocurre es que desde el nivel actual hasta el nivel de 13.000 pues puede haber bastante corrección, que debería haber un catalizador clave o claro que haga que viésemos tal caída, ¿no? Así que bueno, dos niveles clave, 14.800 y nivel de 13.000. Dame dos ideas de inversión, dos títulos que digas, merece la pena. Bueno, realmente, a ver, hemos estado viendo un agosto que por lo general solíamos decir que es un mes un tanto débil, no bajista necesariamente, bajista suele ser septiembre, de hecho, así que creo que si podemos llegar a esperar en septiembre algo de correcciones, a ver, yo tenía visualizadas algunos valores que en su día habían sufrido un poquito, sobre todo con la parte de Donald Trump. Estaba viendo mucho Pinterest en Estados Unidos, que debido a todo el tema de la volatilidad que se generó por parte de Donald Trump, pues vimos una fuerte caída, pero ha vuelto a recuperar niveles. Es un poco pues las tendencias que estamos viendo en la actualidad, ¿no? O sea, el hecho de haber perdido ese nivel de 28, pero haberlo recuperado nuevamente, pues nos pone un poquito esa referencia más amplia, podríamos llegar a decir. En cuanto a soporte, en ese caso, nivel de 28, el hecho de no perderlo estaría bastante bien. Y luego una que llegué a comentar mucho en su momento, un poquito más defensiva probablemente, que era Nestlé, que lo venía haciendo muy bien y lo mismo, ¿no? Un poco por la parte de caídas, del grueso del fondo de mercado que le arrastró un poquito. Ahora estaríamos empezando a ver apoyos interesantes en Nestlé. Estamos viendo un poco ese nivel de 73, 74, es un poco el nivel actual. Cuando miramos hacia atrás y lo ponemos un poquito en perspectiva, pues nos damos cuenta de que son apoyos tendenciales macro, o sea, muy primarios, bastante importantes, ¿no? Así que, bueno, un poquito esos dos. Algo especulativo, el que estamos hablando de Pinterest, pero bueno, un pelín más defensivo que sería el de Nestlé, llegando también a niveles algo más atractivos y saliendo de la narrativa típica, ¿no, Susana? Y bueno. Bueno, voy a ir con los oyentes 915331851 y empiezan a llegar las primeras consultas a través del WhatsApp. Buenos días. Le quería preguntar al analista a ver si me aconseja sobre alguna compañía española para entrar en bolsa. Estaba viendo Solaria, Robi, Skirrel. A ver qué me dice sobre alguna de estas. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿qué nos dices? Bueno, estábamos viendo, a ver, Solaria, que es un poco la que tenemos de hecho ahora mismo en pantalla, si bien sí que es cierto que venía muy bien, sobre todo desde el año 2016 en adelante, empezó un poquito ese tramo de caídas. Probablemente ahora los inversores estén mirando mucho este último tramo de subida. ¿Qué ocurre? Pues que está muy bien, está teniendo dentro de lo que hay una segunda mitad de los 25 muy buena, pero cuando lo miramos un poco, digamos más bien a nivel podríamos llegar a decir estructural, pues al final estamos teniendo un poquito el reto que podríamos llegar a ver a partir de ahora un poco en la parte alta, ¿no? Estamos hablando un poco de ese nivel actual, más o menos de 13 euros por acción. La oyente también nos comentaba un poco lo de Laboratorio Robi. Creo que por timing me gusta un poco más. Cuando estábamos viendo ahora Solaria, pues a lo mejor tenía un poquito ese reto en resistencia. En cambio, en el valor que estamos viendo ahora, pues estamos viendo probablemente que es
probable que lo peor haya podido llegar a pasar. Estamos hablando de un drawdown bastante importante, un drawdown cercano a lo que sería casi un 50%, y a partir de ahí parece que poco a poco, cuando lo observamos un poco detenidamente y prestamos atención a que coincide con esos niveles de tendencia, que al final son bastante importantes y que los viene manteniendo desde el año 2018 en adelante, empezamos a ver lo que serían esos pequeñitos giros de estructura, es decir, un poco esos máximos y mínimos que eran decrecientes y empiezan a ser poco a poco crecientes. Estos son buenas señales por lo general. Entonces yo estaría mirando un poco este valor. Sería clave no perder, mejor dicho, el nivel de 57. Es un poco lo que vendría manteniendo todo lo que es la última recuperación actual. Así que bueno, creo que buen tono. Y estas figuras de vuelta pues se pueden llegar a traducir en buenas oportunidades siempre y cuando pues se mantenga un poco no solamente el giro estructural de ahora, sino un poco la salud, más bien de medio y de largo plazo, que parece lo que estamos viendo, de hecho, en Robi en este caso. Preguntaba también por Squirrel Media. Esta es una compañía que cotiza en el BM Growth, ¿no? Pequeñita capitalización. Sí, creo que la tengo, de hecho, por aquí. Vale, sí, es verdad, correcto, lo preguntaba el oyente. Bueno, creo que la imagen ya habla un poquito por sí sola. Estos valores, cuando se comportan de esta forma y además que a lo mejor no cotizan en mercados más bien de los principales, pues tienen ese riesgo asociado. Por si eso fuese poco, si además la propia tendencia del valor no nos muestra con claridad la dirección y más bien apunta a que estructuralmente lo que estamos viendo son máximos a muy largo plazo, los máximos y mínimos son decrecientes, en lo personal me alejaría un poco, y de los tres, pues al final el segundo, que era Robi, pues yo creo que es el que se lleva, al menos en términos técnicos, el mejor aspecto. Vale. Vamos con otra nota de audio. A por ella. Gracias por atenderme. Por favor, si puede, el analista de hoy que me analice las acciones de Cebo, de la Bolsa de Nueva York, con ticket P de Gato, E de España, V de Valencia, O de Oviedo. Y si puede también las acciones de Eli Lilly, que el ticket es Lérida, Y. Gracias. Muy bien, gracias. Oye, ¿la primera has tomado nota del ticker y de la compañía? Sí, vale, sí, lo tengo. Lo tengo aquí a mano, Susana. Uh-huh. A ver, creo que la llegamos a comentar en su día. No tiene buen aspecto en términos generales, muy globales, muy de largo plazo, pero sí que es cierto que la llegamos a comentar en su día porque, claro, venía de caer bastante fuerte, señalábamos un poco estos últimos mínimos que eran bastante importantes, porque decíamos que podía llegar a ejercer como soporte. Sí que lo llegó a hacer realmente, vimos una subida importante y sobre todo la activación de ese soporte, que era, pues evidentemente, romper la última estructura bajista que estábamos trayendo. De momento, bien, pero debemos saber que estamos un poco negociando con un valor que casi siempre ha estado en caída, ¿no? Entonces, si lo vemos como un factor más bien especulativo, es decir, aprovechar rebotes de soporte a resistencia, pues fenomenal, porque son 4 dígitos en términos porcentuales. Pero lo miraría como un valor puramente especulativo, como mínimo en términos técnicos, habría que indagar un poquito más a ver qué pasa ahí. No obstante, sí que es cierto que ahora estamos también en otra fase correctiva. O sea, yo estaría mirando un poco a poder ser roturas con volumen del nivel de 2, pero vuelvo y repito, con bastante cautela porque en términos técnicos es un valor altamente bajista y en el plano lateral actual ofrece oportunidad siempre y cuando con un enfoque especulativo, ¿no? Y bueno, la parte de Lilly, a ver, es una compañía muy buena, siempre lo viene haciendo muy bien, ahora pues sufriendo un poquito más tras la parte de consolidación, es decir, vivimos casi siempre en el mercado, se vive en 3 etapas, ¿no? La etapa más bien de subida fuerte, la etapa más bien de consolidación y la etapa más bien correctiva. O sea, y ahora nos encontramos en esa fase un poco, ¿no? Tras mucho rally, casi más de 900% de subida desde 2020 en adelante, fase de consolidación en la cual se estuvo mucho tiempo consolidando, estamos hablando de más de un año y medio casi, 500 días de lateralidad para empezar a romper ahora niveles de suelo. Esto no se trata de intentar cazar suelos. ¿A qué me refiero? Esto no se trata de intentar ir trazando suelos a ver si en algún momento rebota o lo que sea. Se trata de mirarlo de forma proporcional a toda la subida previa que ha realizado. Para esto se utilizan al final pues factores como Fibonacci, etcétera, etcétera. Y una llegada probablemente a niveles que puedan llegar a equilibrarse un poquito con lo que fue la mitad de la subida previa, pues estaríamos hablando de niveles muy cómodos. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente hay una caída espectacular, más del 50%. ¿Cómo lo miraría yo cuando me encuentro ante este dilema o esta dicotomía de esperar mucha corrección? Pues básicamente ir vigilando el factor correctivo actual de máximos y de mínimos
decrecientes y esperar básicamente una rotura al alza. En el momento en el que rompamos al alza, pues tendríamos una nueva oportunidad. Caso contrario, sí que esperaríamos más bien un poquito más de niveles primarios hasta niveles de apoyo 240 o siendo un poquito más generoso nivel de 400, buscando un poco lo que decíamos, el 50% de toda la subida. Mira, a través del canal de YouTube, Eduard dice, buenos días, ¿podrían analizar ASML, posibles objetivos y resistencias? Gracias. ASML. Bueno, ASML siempre me ha gustado mucho. Ya sabemos que tiene un poco el monopolio de la parte de una parte fundamental de lo que es la IA, ¿no? Y aunque ellos no fabriquen microchips de forma directa, pero son los que generan esas obleas de silicio y graban esos patrones en esas obleas de silicio para los microchips. Tiene realmente un valor en ese aspecto espectacular. A ver, no lo ha venido haciendo del todo mal. Me gusta, siempre me ha gustado ASML, me sigue gustando. Me gustaba mucho en 635, con toda la volatilidad que hemos estado viendo en los mercados, sobre todo primer trimestre y parte del segundo trimestre en los mercados de este año, le otorgó un poquito de tormenta, de ruido a muchos valores que no se deberían haber visto afectados en gran manera, y uno de ellos fue ASML. ¿Qué es lo que me gusta? Pues que estamos vigilando un poco esos niveles que en Intereconomía lo llegamos a comentar en su día. 635 era un nivel clave de apoyo tendencial, como estamos viendo en pantalla. Lo ha perdido ligeramente, pero no del todo. Quiero decir, al final parece que está, digamos, respetando unos soportes intermedios relativamente interesantes. Dos niveles. El último nivel de mínimo relevante, que sería el de este año, 555 más o menos, y luego uno un poquito más conservador, nivel de 420. ¿Dónde estaríamos mirando más allá de eso? Bueno, pues al final lo viene haciendo dentro de lo que cabe regular últimamente. Le estaríamos pidiendo un poco que rompa ese nivel de 670. ¿Por qué? Pues porque toda esa presión bajista por la parte de los máximos es la que justamente se vería afectada y rota al alza. Y esto sería una señal muy, muy buena. A partir de ahí, nuevamente volveríamos a tener una mirada positiva, que siempre la hemos tenido en la SML, pero en términos de timing. Así que dentro de lo que cabe, ha habido valores que han caído mucho más y que no se han recuperado en este entorno. Y ASML, dentro de lo que cabe, mantiene el tono. Así que nos quedaríamos un poco pues con estos niveles. Voy con otra consulta también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pregunta por Arista Network. Dice, buenos días, Arista Network, más 45% de beneficio. ¿Mantener o vender? Stop y beneficios. O sea, stop loss, sí, niveles. Arista Network. Lo pregunta Fede Coronado. Bueno, vale, a ver, lo está haciendo muy bien, pero que muy bien. Y qué curioso es todo esto, ¿no, Susana? Porque a veces cuando señalamos niveles, sí que es cierto que si uno a lo mejor mira la grabación del consultorio y lo mira 5 días después, pues a veces no vamos a ver gran cambio, pero cuando estamos analizando valores, gráfico diario, gráfico semanal, hay que darles mucho tiempo a veces a una proyección y a veces puede tardar meses hasta que se pueda llegar a dar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo recuerdo muy bien que la llegamos a comentar en Intereconomía en algún momento de principios de este año y decíamos, la rotura de 105 nos puede llevar al nivel de apoyo primario. ¿Y a qué nos referíamos? A lo que estamos viendo en pantalla. La rotura de 105, que era un nivel más bien, como estamos viendo, pues un nivel más bien secundario de esa tendencia que cuesta un poquito más mantenerse como estamos viendo en pantalla. Entonces, decíamos, rotura de 105 nos podemos ir al nivel de 70, más o menos, nivel de apoyo primario. Bueno, pues no solamente se cumple a rajatabla en ese aspecto, sino que pasamos a entender bien la dinámica. A ver, desde el nivel de apoyo primario que hemos estado viendo, hemos visto rotura de máximos históricos. Esto es buena señal. Lo que estaría vigilando son los niveles un poco más inmediatos de toda esta última subida. Es decir, replicar tendencias secundarias como llegamos a estar viendo en su día también. Esto nos llevaría a estar vigilando mucho el nivel de 127 aproximadamente, porque si lo perdemos, volveríamos a repetir, digamos, una dinámica similar a la anterior, ¿no? O sea, fase alcista y luego su fase correctiva cuando esta tendencia secundaria llega a su fin. De momento no estamos viendo eso y para la pregunta, o mejor dicho, como respuesta a la pregunta directa que hacía el oyente, ¿qué hacer en este aspecto? Nos hablaba de un beneficio de más del 40%, pues siempre es siempre es un buen movimiento inteligente y saludable, cierres parciales. Si yo tengo dudas y el valor se encuentra en máximos históricos, no tiene nada de malo cerrar el 50% y subir el stop loss al punto de entrada. La operación ya estará libre de riesgo, por así decirlo, en términos técnicos, y luego, por otro lado, habremos hecho caja. Entonces, en ese aspecto, nos quedamos en un valor que es ganador, hacemos caja y, además, protegemos la operación. Así que es, por así decirlo, el mejor tip que le podría llegar a dar. El mejor, pero el más sencillo, al final. Muy bien. 915331851 609 22 47 16. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el analista. Quisiera preguntarle sobre dos títulos.
Uno es Quantum Computing, el ticker es Q de queso, U de Huberto, B de Barcelona, T de Toledo. Y la segunda es, solamente tengo el ticker, no tengo el nombre de la acción, pero es Q de queso, B de Barcelona, T de Toledo, S de Salamanca. Muy bien. Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices, Franco? ¿Por dónde empiezas? Quantum Computing. Sí. Bueno, por la primera que nos comenta el oyente. A ver, lo viene haciendo dentro de lo que cabe bastante bien, recuperó niveles, pero si lo miramos un poquito más atrás en el tiempo, lo que acabamos viendo son fuertes rangos laterales. Quiero decir, bueno, más que rangos laterales, fuertes resistencias, justo además, un poco en el punto actual. No sería de extrañar, o dicho de otra forma, algo potente debería ocurrir realmente para que pudiésemos llegar a romper un nivel de 7 años. Es decir, una pauta lateral y una resistencia importante de alrededor de 7 años. De momento, yo creo que un poco lo más normal que podemos llegar a ver es precisamente eso, algo de lucha, algo de pausa, algo de consolidación, que le cueste un poco más llegar a romper esta zona, y para eso estaríamos mirando dos factores, que es un poco el último grado de subida, es un poco donde se ha mantenido o donde se han sostenido los últimos mínimos crecientes en este aspecto, y luego, por otro lado, prestando un poquito más atención, bajando temporalidades, el nivel de media móvil. Nos vamos a dar cuenta de que coincide bastante bien con justamente el nivel que estamos señalando ahora, y por otro lado mirar un poco la pauta correctiva más bien de corto plazo. ¿Por qué digo todo esto? Por resumirlo, porque si lo que hacemos es aguantar el nivel de 14, eventualmente esto estaría muy bien, ver un incremento de volumen, esto al final es bastante positivo para romper zonas tan fuertes, y a partir de ahí lo que viésemos, si viésemos que aguantamos el nivel de 14, es decir, no perdemos el nivel actual y además rompemos el nivel de 18, estaríamos hablando de que toda esa pauta correctiva que estamos viendo precisamente ahora se vería rota al alza, y con eso incrementaría sustancialmente la probabilidad de romper esa tendencia, o mejor dicho, esa resistencia de 7 años que estábamos comentando. Factor clave, como bien comentábamos, un incremento de volumen. Y el otro valor, que es D-Wave Quantum, que también nos lo comentaba el oyente, un poquito más saludable si comparamos un poco el histórico, pero también con algunos retos, justamente de hecho, en niveles similares. Es decir, el histórico no es del todo malo, estamos escalando de forma un poco más saludable, y lo que le pediríamos es algo relativamente similar a lo que estábamos pidiendo anteriormente al otro valor, que es aguantar, sostener, no romper niveles clave, en este caso de 14, media móvil, y un poco también el suelo de esta última lateralidad. Aquí estamos en consolidación, es un poco más fácil o clara la lectura, y a partir de ahí no perder pues lo mismo que decíamos antes, tono alcista, ver un incremento de volumen, y a partir de ahí, pues en este caso romper también el nivel de 19-20 con volumen necesariamente para empezar a ver pues, una expansión que se logre sostener un poquito más a través del tiempo, ¿no? Vale. Mira, otra más, a través del canal de YouTube. Preguntan por Lululemon. Dice Alberto Ortega, buenos días, tengo amplias pérdidas en Lululemon. ¿Es buen momento para entrar, para promediar? Gracias. Lo de promediar, ¿qué te parece a ti? Porque hay muchos expertos, muchos analistas que dicen que no, que esto es como reincidir, como volver a tropezar en la misma piedra. Bueno, yo creo que dependiendo del contexto, si estamos hablando de un valor que su naturaleza es alcista, la estadística va a estar de nuestro favor. Ahora bien, si estamos promediando algo que por ego no estamos dispuestos a asumir en pérdida, si queremos pues aprovechar la mínima corrección que tenga en plena caída, creo que es un error garrafal en este caso, ¿no? A ver, aplicado a Lululemon, pues todo depende un poco de la tendencia más importante. No creo que sea del todo malo la idea, no obstante, donde yo sí... como un factor más bien técnico, podríamos llegar a decir. Si yo lo que quiero hacer es promediar algo, un valor, un índice, un activo, lo que sea, lo que debería fijarme es en el grado de corrección cuando corrige, porque entonces ahí puedo sufrir mucho más. No sé si me explico. Entonces, cuando miramos, precisamente, por ejemplo, el caso de Lululemon, pues un 60% de corrección desde los máximos en términos de drawdown. Entonces, ¿estaríamos realmente dispuestos a asumir el hecho de promediar en un 60% de drawdown? Eso es un poco la diferencia con otro valor que a lo mejor cuando corrige un 5, un 8, un 10, un 12 como mucho, en lugar de un 60. Entonces yo creo que ese factor correctivo a la hora de promediar pues es importante, al menos en términos psicológicos. Lululemon, pues dentro de lo que cabe muy bien, apoyos semanales importantes, muy buenos, que de hecho los viene sosteniendo muy bien desde hace ya un par de décadas, se dice pronto, pero son tendencias muy, muy buenas dentro de lo que cabe. Ahora estamos empezando a llegar a ese nivel de suelo que es bastante importante, y venimos, lo que decía antes, de un drawdown de más del 60%. Entonces, cuando
vemos esto, pues al final sí que podemos llegar a ser algo más optimistas cuando cualquiera le podría llegar a tener un poco más de miedo al valor en este caso. No solamente eso, sino que además empezamos a coincidir un poco con esos niveles también horizontales a nivel de soporte. Así que bueno, buenos niveles en Lululemon. Eso sí, esperaría algo de freno, algo de base, porque viene cayendo bastante y de momento no hay dicha señal. Para eso lo que deberíamos, en este caso, esperar, pues es básicamente el hecho de que termine con su última pauta correctiva. ¿A qué nos referimos? Pues un poco a todo el grado de caída que hemos estado viendo últimamente. Dicho de otra forma, una rotura del nivel de 250 creo que nos haría ser un poquito más optimistas con el valor, teniendo en cuenta pues un poco toda su estructura de largo plazo en ese aspecto. Mira, David Andrés también a través del canal de YouTube. Análisis de Siemens Energy en el mercado alemán. Estoy dentro desde los 16 euros. Siemens Energy. Siemens, un segundito. Había puesto la otra. Vale, aquí está. Desde los 16, bueno, muy bien, lo primero. Felicitar al oyente, porque al final ese timing de entrada es espectacular y ahora ha tenido un retorno significativo. A ver, lo viene haciendo bastante bien. Sí que es cierto que después de mucha subida, estamos hablando desde, bueno, lo que decimos a veces, ¿no? Desde el Liberation Day, que le aportó mucha volatilidad al mercado, vimos una caída bastante importante en el valor. No obstante, desde entonces en adelante, pues hemos visto una subida del 147%. Es que se dice pronto, pero estamos hablando de 3 meses y un poco más, ¿no? Muy poca cosa y con una subida espectacular. ¿Qué es lo normal que podemos llegar a esperar en entornos así? Pues lo que estamos viendo ahora, pautas de consolidación. ¿Qué sería lo normal también? Pues a lo mejor una pausa. ¿A qué nos referimos? Pues la última vez que testeó media móvil fue en el Liberation Day, pues ahora podríamos llegar a esperar algo relativamente similar para al menos, ¿cómo lo diríamos? Ver y estudiar la posibilidad de que el valor sostenga tendencias a largo plazo. No estamos hablando tanto de ese momentum, de esa inmediatez en subidas verticales, como de hecho fue el caso en los últimos meses, sino que vemos algo más bien estructural. Entonces, si ahora estamos en la parte más bien de consolidación, estaríamos muy cerquita de romper ese nivel de suelo, nivel de 89, que activaría una corrección más bien cortoplacista, pues ahí es donde podríamos llegar a esperar a lo mejor un apoyo, un soporte, una llegada a nivel de 73, nivel de media móvil, que de momento a través del tiempo pues lo ha mantenido dentro de lo que cae bastante bien. Eso no cambia su tendencia primaria. Simplemente estamos hablando de una pequeñita posible corrección después de un rally importante. Bueno, vamos a ir, estamos ya casi finalizando este consultorio. ¿Tenemos nota de audio? Vamos a por ella. Por el programa, soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo vendría una entrada en estos momentos en Alibaba. Gracias, buenos días. Alibaba para comprar, muy interesante. Y en general tecnología para comprar, ¿cómo lo veis? Sí, muy, pero que muy interesante. De hecho, estaba mirando mucho el ETF KWEB, KWEB, para el que lo quiera ver también, que va un poquito ligado también a todo esto, tecnología que está más bien fuera de la narrativa típica de Estados Unidos. A ver, Alibaba muy bien. El que haya sido paciente con Alibaba, pues de momento al menos puede ir celebrando un poco dentro de toda la incertidumbre que ha habido, todo el ruido que ha habido también. Ya estábamos hablando bastante de Alibaba en esta flecha que estamos señalando aquí. Esto fue a principios del año 2024, año pasado, que estábamos hablando de ese nivel de 80. A lo mejor podía llegar a despertar una fase un poquito especulativa hasta la resistencia de 112. ¿Qué ocurre? Que tras romper 112, pues empezamos mucho a mirar todo lo que es la estructura del precio últimamente. Y es francamente buena, quiero decir, cuando observamos un poco máximos y mínimos de los últimos, pues nos vamos a acabar dando cuenta de que tenemos una estructura muy distinta a cómo venía previamente, en este caso, Alibaba. Por lo tanto, estaríamos hablando de estructura bajista previa, una fase un poquito de base, de consolidación, además en soportes muy importantes en Alibaba, y a partir de ahí estamos empezando a ver todo el giro actual. ¿Qué le pediríamos? Pues que se siga portando exactamente igual, es decir, que no cambie demasiado el aspecto técnico y, bueno, pues a poder ser esa confirmación extra de la rotura previa del 146. ¿Dónde estábamos en niveles buenos u óptimos? Bueno, niveles de 108 son bastante buenos porque al final no solamente nos habla de soportes intermedios, de confluencias, incluso con media móvil, sino que también nos está hablando un poco de todo ese cambio estructural que estaba hablando antes, pues el suelo del mismo. O sea, el hecho de estar viendo precisamente cómo estamos manteniendo esos máximos y mínimos crecientes apoyados en tendencia. Así que 108, o dicho de otra forma, no perder 108 sería algo muy bueno para Alibaba. En el medio, incluso si vemos algo de consolidación, sería absolutamente normal. Buena señal, rotura de 146, y mala señal, perder 108. Siempre y cuando estemos en este entorno, podríamos llegar a ser optimistas en general. Muy bien. ¿Nos da tiempo una última? ¿Vamos a por ella o no da tiempo? Porque hay que aprovechar y hay que apurar los últimos segundos a tope. Dice Amper, mira, buenos días, a través del canal de YouTube. ¿Podría el analista darme valoración de Amper muy rapidito?
Amper. Y terminamos. Vale, ok. A ver, ya la comentamos en su momento y mantendríamos un poco el mismo análisis. Vino de hacerlo muy muy bien, se topó con ese 0,16 que era un nivel muy clave, a partir de ahí ha corregido, lo cual era de esperar relativamente, una corrección de en torno al 20%. Si logramos sostener 0,13, muy buena señal. Si lo perdemos, entramos en un terreno un poquito más complicado. Lo más normal es que se mantenga un poco consolidando, como hemos visto hasta ahora, pero lo que decimos, el hecho de no perder 0,13 sería fundamental por nivel de apoyo, por nivel de media móvil y por estar aguantando un poco esos niveles un poco más bien en la parte alta. Lo viene a hacer muy bien porque al final vemos giros estructurales y esto es muy muy bueno, pero el hecho de perder 0,13 pues probablemente nos podría llevar al siguiente nivel de apoyo, siguiente nivel de suelo que estaría ubicado en 0,10, 0,9 y eso sería un poquito más desfavorecedor, pero no cambiaría el contexto general de ese giro de vuelta que estábamos comentando. Muy bien. Pues Franco Machiavelli, un placer. Gracias. Cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente, Susana.